Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Sentíamos con Diana Verónica que casi no hablamos de estos temas y había que hacerlo. Sí, mira, han pasado un montón de situaciones en nuestro entorno, personas que se suicidan, esta violencia que ahora es más visible por las redes sociales, entre parejas, entre amigos, que comienzan tomando alcohol. Bolos que se machetean. Ajá, partiendo tomando alcohol y terminan matándose. El estrés del tráfico, del corre-corres. Recientemente agarraron a unos niños en un centro escolar que en unas botellas de agua habían metido aguardiente. Se fueron a los baños y se pusieron bolos. Ajá, entonces es límite, ¿verdad? Límite. Están sucediendo este tipo de situaciones. Y se nos aparecieron por ahí, es primera vez con nosotros, Eduardo Loyola Argüello, director terapeuta del denominado Centro Terapéutico y de Adicciones de El Salvador. Y viene con su esposa, Adriana Gil de Loyola, directora administrativa encargada de acogida del Centro Terapéutico y de Adicciones de El Salvador. Bienvenidos. Eduardo y Adriana. El matrimonio Loyola Gil. Bueno, Diana Verónica, Tony, gracias por tenernos en su casa, ¿verdad? Para poder conversar de estos temas, temas que por general son temas tabú, ¿verdad? Temas que son importantes tocarlos, ¿verdad? Y poderlos ver desde esas dos perspectivas, tanto las adicciones como tal y la salud mental. Entonces, agradecido de poder tener estos espacios de compartir con ustedes. Y Adriana, que es heredera también de un esfuerzo familiar, ¿verdad? Sí, este legado pues viene de mi papá, que a finales de los 80 empezó con esto y ya en el 2012 fue quien nos apoyó y nos impulsó a fundar el Centro Terapéutico de Adicciones. Iniciamos siendo un centro que atendía únicamente a personas con problemas de dependencias, ya sea sustancias o conductas adictivas. Y en el 2020 con la pandemia pues nos vimos obligados y nos vimos muy motivados a ampliarnos ya a ser un centro de salud mental también. Vemos todo tipo de situación relacionada a la salud mental, depresión, ansiedad. Y es que una cosa deriva en la otra al final del día, ¿verdad? Tu papi, don Jaime Gil, sí, que en paz descanse. Sí. ¿Verdad? También tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en su Tony, oportunidad. En su oportunidad. En 102.9. Exacto. Ajá. Compartimos en varias ocasiones con él. A ver, yo siempre le digo a la gente, y esto lo he aprendido Eduardo y Adriana por todas estas entrevistas. Siempre hablamos, es que aquel es bolito. No es bolito. Tiene una enfermedad que se llama alcoholismo. ¿Verdad? Hay que decir, solo quiero decir que Eduardo también es el director o presidente del Centro Nacional, de la Comisión Nacional. Antidrogas. Sí, correcto. También me desempeño en la función pública. Ajá, ¿verdad? Comisión Nacional Antidrogas. Sí. Okay. Bueno, o sea, hay gente que está aquí calificada para hablar de estos temas. Exacto. Entonces decía, se da ese tipo de situación, o el tema hoy que es tan visible, la depresión, o el otro que depende de pastillas y de repente las cosas se salen de la mano. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes en torno a todos estos temas, Eduardo y Adriana? A ver, yo creo de que es importante fortalecer lo que tú mencionas en cuanto a que el alcoholismo, el bolito, ¿verdad? Es una condición de salud, ¿verdad? Es una enfermedad. Y es de comprender que la adicción, muchas veces la gente tiende a pensar alcoholismo es alcohol y adicción es a drogas, ¿verdad? Y no necesariamente pues es así, ¿verdad? Para términos prácticos la gente dice, no, yo no soy adicto, yo soy alcohólico, ¿verdad? Entonces, a ver, lo que sucede es que la adicción, la enfermedad, los trastornos por dependencia, en términos muy sencillos, es de comprender que es una enfermedad crónica y progresiva, ¿sí? Una enfermedad crónica y progresiva. Es decir, en la medida que la persona va teniendo contacto con aquella sustancia, aquella conducta de manera repetitiva y periódica,
va consolidando un problema. Y el trastorno por dependencia se caracteriza por tener tres grandes componentes, si lo quieren ver de esa manera. Es el rasgo obsesivo, es el rasgo compulsivo y es el rasgo impulsivo, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo le llamamos a una persona que es obsesivo compulsivo al alcohol? ¿Cómo le llamamos? ¿Alcohólico? Gracias, Alcohólico, gracias. Es que bolo, dice. Bolo. Ajá. Obsesivo compulsivo a las drogas, ¿cómo se llama? Drogadicto. Drogadicto. Específico, obsesivo compulsivo a la marihuana, al cannabis, ¿cómo El le decimos? marihuanero. Marihuanero, ¿verdad? Obsesivo compulsivo a la cocaína, cocainómano, coquero, ¿verdad? El liniero, dice. Entonces, ¿cómo se le llama a una persona obsesivo compulsivo al juego? Veamos Ludo- una cosa. ludópata. Gracias, me acabo de pasar de una sustancia a una conducta, porque la gente dice, no, es que tiende a pensar la adicción, ¿verdad? O las adicciones, sobre todo en materia de sustancias, pero también se genera la condición por aquellas conductas que a la persona le genera un placer inmediato, como por decir el juego. El nombre técnico es ludópata. En buen salvadoreño, ¿cómo le decimos a aquella persona obsesivo-compulsiva al juego? Chiviar. Gracias. Anda a El chiviar. chiviador, El ¿verdad? chiviador, ajá. El chiviador. Y hoy por hoy vemos a aquellos niños, a aquellos adolescentes que de alguna manera se van condicionando a ese placer inmediato desde los juegos, ¿verdad? Los teléfonos, los dispositivos. Entonces, de alguna manera son conductas que van como precondicionando el desarrollo de una problemática de otro tipo a futuro, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tenerlo como que muy en cuenta y tener en cuenta lo siguiente. Vivimos en un país en un entorno social que culturalmente está muy arraigado al consumo de alcohol, ¿verdad? Entonces, porque tú ponías un ejemplo, aquellos bolitos que de repente toman en las comunidades Caña rica. y se matan, lo que sea. Y después ¿verdad? sacan Pero- el machete. Pero el que se mata los que se terminan matando son la excepción a la regla, ¿no? O sea, pero si tú logras pensar y dimensionar los daños que gira alrededor de eso, de repente dos alcohólicos allá en la comunidad se machetearon, ¿verdad? Tienen un problema, un conflicto de ellos, ¿verdad? Con este tipo de armas. No es que se maten, pero hay daños, ¿verdad? Entonces hay lesiones. Ese alcohólico que llega a casa, ¿verdad? Habiendo tenido un problema de esto. Y es que llega un momento, Eduardo y Adriana, que ahí hemos visto los casos, que la mató o lo mató porque no le dio dinero para seguir consumiendo. Claro. O lo violentó, ¿verdad? Ajá. Es decir, aquel alcohólico o alcohólica que llega a casa agresiva, a la defensiva, entonces aquí vamos a los daños colaterales y a los daños paralelos, ¿no? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa con los chicos, con esos niños y adolescentes que de repente ven llegar todos los días o constantemente a alguno de sus padres o hermanos, ¿verdad? En esta situación, todas las condiciones que van generando en los chicos. Entonces son temas que ya en el tema de los niños o en el tema de los familiares que viven con un adicto o un alcohólico, ya no es el consumo, sino que son las condiciones mentales y emocionales. Adriana, ¿cuáles son las sustancias o conductas adictivas que ustedes más reciben en el centro? Obviamente el alcoholismo es más el de mayor consulta, ya sea a través de mensajes de contacto, lo que nosotros recibimos en el centro. Marihuaneros, gente que ya está consumiendo cocaína, estamos atendiendo también, muchos de ellos sí es gente que vive en Estados Unidos, ya sean hermanos lejanos o personas que ya son ciudadanos americanos, pero que tienen algún arraigo con el país, que están consumiendo fentanilo y están viniendo aquí al país a ser atendidos. Nosotros también pues están las conductas del juego, pornografía, etcétera, que sí también bastantes personas recurren a un tipo de asistencia. También como para complementar esto, los centros de tratamiento, ¿verdad? El centro de rehabilitación nuestro, nos enfrentamos de alguna manera a tratar drogas sintéticas, ¿verdad? Es decir, personas jóvenes que consumen metanfetaminas, ¿verdad? Anfetaminas, Tusi, drogas de este... Tusi, ¿qué es eso?
El TUSI es una sustancia sintética mal llamada cocaína rosada, ¿verdad? Que por lo general es una mezcla entre cocaína, ketamina, que es un anestésico veterinario, ¿verdad? Levamisol y algún otro que Es un una diluyente. mezcla Es de una varias mezcla, es una sustancias. mezcla producida de manera sintética con un color rosado chillante, muy Pantera rosa. fuerte, más fuerte, ¿verdad? Ajá. Más fuerte. Entonces, son este tipo de sustancias. El problema de estas sustancias es que las personas no saben lo que están consumiendo, ¿verdad? O sea, la persona cree que estoy consumiendo cocaína rosada y lo que estás consumiendo es ketamina, ¿verdad? Entonces, tenemos ese tipo de casos también, ¿verdad? Consumo de cocaína. Hablando de todas estas cosas nuevas que para mí me estás hablando en chino, porque Sí. ¿hay alguna adicción que esté creciendo en El Salvador y que todavía no la estamos tomando en serio o en cuenta? Yo más allá más allá de lo que esté creciendo en El Salvador, me quiero referir de repente a lo que en el centro terapéutico estamos atendiendo, ¿verdad? En el centro terapéutico estamos teniendo una incidencia grande que es sostenida, como decía Adriana, en el consumo de alcohol y drogas sintéticas, ¿verdad? Ujú. Lo que comenta Adriana es súper importante porque tenemos muchos, y es algo que a mí particularmente me preocupa, porque tenemos muchos salvadoreños en el exterior, en Estados Unidos, con consumos de fentanilo, ¿verdad? U otras drogas, opioides sintéticos, que no encuentra, la droga está en cualquier lado en Estados Unidos, pero son connacionales que no cuentan con acceso a tratamiento en Estados Unidos. Y tenemos estos connacionales que vienen a buscar tratamiento con nosotros aquí en El Salvador, y cada vez es más las personas que estamos apoyando y tratando con este tipo de sustancias. Adriana, ¿cómo se llega a esto? Porque ahorita escuchando a Eduardo me siento un poco aturdida cuando escucho de que consumen fentanilo, que yo por la información entiendo que es malo, ¿verdad? Para mí, pero ¿cómo llegas a consumir una sustancia que ya sabes que te está dañando? Y O no sé si lo y eso es dimensionas o no. tomado, inyectado, ¿qué es? O sea, ¿Cómo? ajá, No tengo la menor idea. ¿y cómo llegas a esta situación? Creo que la base de toda persona que llega a tener una dependencia en una sustancia es la misma, que están buscando escapar de una realidad que ellos no pueden enfrentar emocionalmente. Traumas del pasado, en su niñez, abandono, duelos no resueltos, un mal manejo emocional, traumas, separaciones en la familia, crisis de identidad, mucha presión grupal, el querer pertenecer. Los jóvenes ahorita sí es una lucha por querer pertenecer en un estereotipo, en no encontrarse de su individualidad. Eso nos lo decía, perdón, el lunes, Martita Derazo, Martita, la psicóloga psicóloga. infanto-juvenil. Gran amiga del centro terapéutico. Sí. Ok, Martita nos decía eso, los jóvenes, ¿qué hacemos ante las situaciones? Y decía ella, miren, es que los jóvenes están buscando pertenecer a algo. Exactamente. Y ese sentimiento de pertenecer a algo viene del hogar. Exactamente. Ajá. Muchísimas de las historias que nosotros tenemos, pues, sí hay personas que vienen de hogares totalmente funcionales que uno dice, ¿cómo terminó ahí? Pero había un vacío dentro de ellos que encontraron falsamente llenarlo en una sustancia. ¿Qué es un hogar funcional? Un hogar con un papá y una mamá súper presentes, a donde se vive en un 95% un ambiente de armonía, que ¿Y aún así? Y aún así, ¿por qué? Porque no necesariamente es la ausencia de sus papás. Ya quisiéramos que los papás pudiéramos tener eso bajo control y que con un par de papás presentes, eso ya le baste a un joven para no caer en esto. Pero puede ser que el rechazo venga de un maestro, de un compañero del colegio, de que se muere por ser el próximo futbolista Messi, Cristiano Ronaldo, y el pobre pues nació con 2 pies izquierdos que no pueden ni coordinar la pelota. Y desde ahí empiezan a crecer esas frustraciones. No a todos les pasa, no todo joven que tiene una frustración cae en esto, no. Pero muchos de ellos encuentran en una sustancia ese método de escape. Tristemente, ahora las nuevas generaciones quieren todo ya.
creo que varios ya hemos caído que ni siquiera queremos llamar al call center de un delivery y mejor buscamos en la aplicación porque qué pereza estar llamando por teléfono. O sea, Porque gratificación inmediata. Exactamente. Entonces ellos aquí que encuentran en una sustancia que se la presenta un chero, el conocido, el primo de un amigo, quien sea, y encuentran en esa primera cerveza, en ese primer trago, en un puro de marihuana, un escape y de sentirse, "Ey, hoy sí me siento seguro de mí mismo, le voy a ir a platicar a la chera que me gusta", porque pues sí, ya se creen más gallitos por haber tomado. Entonces empiezan a llenar esos vacíos o encuentran una muleta que les falsamente empodera para poder atreverse a hacer cosas que ellos en una situación normal tal vez no se atreverían. Encuentran paz. Tal vez por un momento, en lo que les dura el efecto de la sustancia, sienten que ya no están atormentados, que se logran olvidar o desconectar. Entonces, es un reto para nosotros como Centro Terapéutico de Adicciones ir apoyando a estas nuevas generaciones a enfrentarse a sus emociones, enfrentarse a sus traumas, para tener el valor de comenzar a trabajar sin recurrir a ya sea una sustancia o una conducta que les permita Esto es en cuanto a los adolescentes, decías, Adriana. ¿Qué otro? Igual en un adulto. Es la misma historia en un adulto, porque lo mismo buscan. Ellos buscan, la mayoría de casos, si no es que todos, porque no me gusta decir todos, porque el absoluto no existe, pero en la mayoría de los casos la base es esa. Hay algún trauma, algún proceso que ellos pasaron en algún momento de su vida que no lo pudieron enfrentar y que encontraron un escape inmediato en algún tipo de sustancia. Entonces, es empezar a trabajar esos años que han tenido, que han estado acarreando esa situación que no los ha permitido salir adelante o que los tiene amarrados, y empezarlas a trabajar y a trabajar todos los años de consecuencia que han tenido a causa de una sustancia. Y es curioso, complementando lo que dice Ana, es curioso entender algo. Detrás de ese, hablemos del estereotipo de un alcohólico o mujer también, o que hay que hablar de mujeres también, o consumidores, Cuando sos full claro. o consumidores de drogas, vemos características como algunos, ¿verdad? O sea, son estereotipos agresivos, mentirosos, manipuladores, se hacen sentir, ¿verdad? Violentos, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabes, Tony, que detrás de esto es curioso que detrás de esa rigidez lo que hay son niños fracturados? Son niños fracturados, son niños heridos y socialmente nos estamos encontrando con la mayoría de pacientes que atendemos, los centros de tratamiento, son pacientes que tienen algún grado o han tenido algún grado de disfuncionabilidad familiar, ¿verdad? Y de tener en cuenta... O sea, una situación irregular en la familia los marcó. Es correcto. Les afectó Sí. a su, ¿qué sería? Su personalidad, Su en su autoestima. desarrollo. En su desarrollo, su autoestima, y le hace caer en situaciones como estas. Lo hace tener un mayor riesgo para caer en situaciones como estas, porque, a ver, tendremos muchísimos radioescuchas que de repente han pasado situaciones sumamente complejas de Eso te vida. iba a decir, porque yo eso escucho también, ay, qué exagerados, y nosotros pues no todos seríamos traumados, que no sé qué, y aquí estamos y hemos salido Pues adelante. sí, todos hemos tenido. Ajá, o Pero sea, somos O sea, personas... la vida no es fácil, pues. Pero los no es fácil, pero un montón de personas sí tienen la madurez emocional o los recursos o las herramientas que les han permitido no caer en una dependencia. Tengo una curiosidad. ¿Un alcohólico es alguien que toma todos los días o es alguien que toma el fin de semana, pero el fin de semana pierde el control? Me encantaría poder tener la respuesta exacta de la que tú me haces. O sea, porque el viernes no tomó No. de lunes a jueves, pero el viernes se la clavó. no existe la fórmula. Se la clavó. No existe la fórmula de decir, aquella persona que bebe tantos días, tantas cantidades en esta frecuencia, Porque ya de entra. repente, o sea, lo veo yo con mis amigos, puede ser un miércoles, un día duro de trabajo, llegas a la casa y antes de la cena o con la cena te gratificas con Un vino. un vino, un whisky, trago. sí. ¿Sabes? Y ya te vas poniendo flojito y te vas a dormir, pues. ¿Sabe qué? Y es de entender algo. Como yo les decía hace un rato, el alcoholismo es una enfermedad progresiva y es de comprender en qué etapa de la progresividad del problema estoy.
Porque mira, el alcoholismo se divide en 3 grandes etapas: uso, abuso y dependencia. Porque aquella persona que usa habitualmente en una cena, una copita de vino, que llego a trabajar. Aquí y la audiencia, Néstor López, ¿seré yo, señor? Bueno, entonces, esa persona que se toma un trago, que se toma un vino, ¿lo puedo calificar como un alcohólico? No, es una persona que consume o usa el alcohol de una manera habitual. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es de pensar un poco. Yo creo que la característica principal, Diana, es aquella persona que pierde el control. Y esa es la palabra clave tal vez acá, ¿verdad? Porque cuando ya... yo tengo pacientes que de repente consumen una vez a la semana, pero la vez que beben, pierden el control. Y no lo define la pérdida del control, la cantidad de tragos que se metió. Correcto. Porque puede ser que a esa persona la personalidad se le altere y pierda el control de sus acciones después de la primera cerveza o el primer trago. Ajá, el bolo transformer. Que dice uno. Exactamente. O sea, Ya no le des mucho porque... Me gusta eso. fuera Lo voy a incorporar. facilísimo. No, pero es que cabal, hay gente que puede tomar y ahí está despacito y sigue siendo la misma. De repente Claro. pero hay gente que con 2 ya se Y hizo hay otra gente que hasta persona. abstemia, ya sin necesidad del trago, ya han perdido el control de sus acciones y de su vida por daños progresivos de un consumo. Pero No necesariamente el alcohol. Ajá, No. el alcohol se lo exacto. expone. Entonces, eso quisiéramos tener una tabla que fuera regida por la OMS o algo que nos diga cuánto, en qué categoría y cómo identificarlo, pero es bien complicado. Hay características, ¿verdad? Pero Sí. varía muchísimo. Otra curiosidad, porque hablaron de traumas o de problemas personales o familiares no resueltos. ¿Es solo eso? ¿O de repente la sociedad, el tráfico, el trabajo, el estrés nos ataca también y También. detonan? También, no es simple y sencillamente que cada individuo lleva su historia personal, cada quien sabe qué es lo que le pudo haber detonado. Yo como les explico a las personas que acuden a las entrevistas iniciales, que son las que yo atiendo en el centro, no te define la situación, no es que una situación haya sido más grave que la otra, porque de repente ellos se comparan mucho como yo he tenido una vida perfecta, una vida lindísima, a comparación de otras personas que de verdad les ha costado, pero hubo una situación, pérdida de trabajo, el sentirte apretado económicamente, el sentir que no puedes proveer lo suficiente para tu familia, el no tener, el compararte mucho, que tal vez siempre vemos que la grama del vecino está más verde que la nuestra, y eso te crea una inseguridad, y eso puede ser que te lleve a buscar un escape en una sustancia. No es una situación en particular, sino que es el mal manejo de X, Y situación que podés haber pasado pequeño, en la adolescencia o ahorita como un adulto, que tú no has podido manejar. Entonces uno tiene que fortalecerse por dentro para poder tener ese pararrayos que no me permita caer en estas situaciones. O sea, lo digo de una manera que trato de entender. Claro, y es importante entender la adicción, el desarrollo de un problema alcohólico también, de alcoholismo, desde un enfoque biopsicosocial. Es decir, un problema de este tipo se desarrolla por factores biológicos, ¿sí? O sea, te menciono uno, ¿verdad? O sea, genéticamente tienen una incidencia, ¿verdad? Es decir, está comprobado que en el cromosoma 1, 4, 11 y 21, ¿verdad? Por ejemplo, la adicción, los trastornos por dependencia, pueden heredarse hasta en 4 generaciones. Pero que quede claro con algo, y quiero ser muy enfático con esto, teniendo 3 personas de testigo acá, no estoy diciendo... Y toda la audiencia. No estoy diciendo que si tú tenés un padre o una madre alcohólica, tú estás condenado a ser alcohólico, pero tenemos una mayor predisposición a poder desarrollar una problemática con mayor facilidad. Por eso es que de repente en nuestros entornos, si nos ponemos a ver un poco, tenemos casos, ¿verdad? Cada uno, de personas que han desarrollado un problema bien particular y de una manera más rápida que nosotros, ¿verdad? O nosotros no tenemos un problema, ¿no? Entonces hay temas biológicos, entre otros, hay temas, factores sociales o ambientales, que esto tiene que ver mucho en cuanto a los patrones de cultura. Ahí tú puedes pensar todos los aspectos culturales que nuestros chicos y que nosotros como adultos hemos crecido,
¿cierto? Y a esto le agregamos en esta época la presión social de las redes sociales. Y eso Exactamente. tiene que ver dentro de la parte ambiental y cultural, precisamente, Ajá. ¿verdad? Porque es parte de toda una cultura. Y el otro enfoque, ¿verdad? Es el factor psicológico, que es un poco de lo que hemos estado hablando ahorita, del vacío, el trauma, la autoestima, etcétera. Entonces, esto es de verlo, ¿verdad? El desarrollo de un problema de este tipo de condiciones son factores biológicos, factores psicológicos y factores ambientales. La sumatoria de todos estos factores, ¿verdad?, aumenta el riesgo de que una persona pues, desarrolle un problema. Decíamos con Tony hace un rato, pero nosotros no padecimos esto. Claro, los padecimientos estaban ahí, lo que pasa es que no habían centros como este, ni se le ponía la atención debida a problemas como el tema del alcohol o el tema de las drogas. Ahora la situación ha cambiado. Tú habías dejado planteado, Sí, compañero. es que ante tal... el tema de las drogas está tan sofisticado. Pero en mi época, ya en la juventud, era la marihuana, pues. Claro. Y como que hay gente que piensa que la marihuana es inofensiva. A ver, te amplío en cuanto a eso. Veamos. Existe toda una clasificación de drogas, ¿ok? Entonces, no todas las drogas son iguales. Y es de comprender que el cannabis no es una droga que la podemos poner al mismo nivel o clasificarla como, me voy a inventar, como la heroína o el fentanilo, ¿verdad? No, ¿verdad? Son drogas que pertenecen en los listados de fiscalización internacional, están en listados diferentes. Pero, veamos, para que tú tengas una idea, el cannabis que se consumía, me voy a inventar, en la época de los 50, 60, Woodstock, Vietnam, ¿verdad? Después de la guerra de Vietnam, Peace and Love y todo esto, ¿no? Era un cannabis que tenía una concentración del THC, que es el componente psicoactivo, en un promedio de 3 a 4% de THC. Hoy por hoy, el cannabis que se produce, que se comercializa de manera ilegal, es una... En algunas ciudades en Estados Unidos es legal. Correcto. Allá en Estados Unidos. Aquí no. San Francisco te pones a esperar el tranvía y es un gran patín. Es correcto. O sea, es la parte de la cultura. Entonces, ponete a pensar en algo. Hoy por hoy, el cannabis tiene una concentración, la flor, ¿verdad?, de cannabis, tiene una concentración alrededor del 40 a 50% de THC. O sea, pega más. Sí. Es decir, el efecto o el cannabis que hoy por hoy generalmente se consume no es el mismo que se consumió en aquellas épocas. La época y cultura de consumo de aquella época es totalmente diferente a esta. Porque ha sido genéticamente intervenido. Genéticamente manipulado para incrementar esto. Otro punto, quiero desarrollar el TCH. THC. Perdón. Tetrahidrocannabinol, delta 9 tetrahidrocannabinol. Y quiero tocar 2 puntos rápidos. El otro, hoy por hoy hay un consumo amplio de cannabis en ceras o en pens, en vaporizadores, donde tienen la impresión las personas de creer de que es menos dañino. Pero ojo, estas son concentraciones que tienen entre el 70 y 90% de concentración de THC. ¿Qué pasa con esto? Esto me lleva a desarrollar el tercer punto. Y aquí en el centro terapéutico lo vemos y los colegas nuestros de otros centros de rehabilitación lo reportan de la misma manera. Hoy por hoy los consumidores de cannabis y de este tipo de dispositivos en un corto o mediano plazo están desarrollando trastornos psiquiátricos concomitantes importantes. Eso antes no pasaba en la época de los 60, 70, inicios de los 80. Hoy sí. Entonces, el pensar que el consumo de cannabis no es dañino o es menos dañino, habría que pensarlo de una mejor manera, porque hay amplísima evidencia del daño lo que yo he psiquiátrico visto, que está causando. Eduardo, es que ahora cultivan el cannabis en cultivos hidropónicos y ya le agregan otras cosas, que el olor A, que el sabor A, o sea, ya va modificado para que sea más digerible y esa
sea más atractivo. Claro. Ajá. Y lo que pasa es que hay cientos de variedades de cannabis, ¿verdad? Y lo que va a variar es la forma en la cual se produce, si la planta es macho o es hembra, va a variar en cuanto a la concentración del THC. Entonces, a ver, yo creo que no es el momento de entrar si es bueno o es malo legalizarlo, no legalizarlo, pero yo siempre dejo una idea. ¿Cómo, cómo la sustancia que más daño causa en términos de salud a nivel mundial, ¿cuál crees tú que es? La sustancia. La sustancia que más daño causa La a nivel la mundial. la cocaína. El alcohol, Tony. El alcohol. El alcohol como una sustancia legalmente aceptada y socialmente aceptada, ¿cierto? Ujú. La segunda, ¿cuál es? El tabaco, la nicotina, ¿cierto? Es una sustancia legalmente aceptada. Culturalmente aceptada. Culturalmente aceptada, que viene en un detrimento en cuanto a esto. Hasta es cool fumar. Entonces, ahora Ajá. imagínate pensar en la legalización de una nueva sustancia. ¿Nuestras culturas están listas para esto? Sobre Cre- todo que es una cultura que no tiene límite. Quiero retomar el comentario de Minor Stanley Olivares. Diana, la marihuana es igual que el licor. Entonces es como que anduvieran en marihuanados los que andan tomando licor. Gracias a Dios no consumo alcohol, dice. O sea, marihuana y alcohol igual, te afectan. Claro, tienen una afectación. Son sustancias que hoy por hoy generan adicciones también. Es decir, pensar de que el cannabis no genera... no, es que la adicción, la marihuana no genera adicción. Claro que la genera. Es decir... Yo he escuchado gente que dice, no, si un purito allá, de Ah. vez en cuando estoy en el mar, Vaya. o estoy debajo de un árbol, de una ceiba, y entonces ahí me estoy tomando mi No, traguito. y probablemente ese no es adicto, Lo Diana. que yo he oído es, si alguien se saca un purito, y yo, se le voy a dar un par de jaladas, y no pasa nada. Es que, a ver, yo te voy a decir, pero es que, ¿sabes qué pasa? A ver, como yo les decía, la adicción es una enfermedad progresiva. Ajá. Es decir, no podemos pensar de que una persona al primer contacto con alguna sustancia, aunque sea ilegal y sea una sustancia psicoactiva, inmediatamente es un adicto y generarle el estigma del drogadicto como tal, sino que mediante el consumo constante de esto se desarrolla un problema, porque eso es algo difícil con lo que también los consumidores de drogas luchan, es el estigma, ¿verdad? Porque esto es una enfermedad que se desarrolla, ¿cierto? Entonces, muchas veces socialmente se le señala, se estigmatiza, ¿verdad? Y los procesos de recuperación es un tema que deben incluir. Pregunta ¿no? para ambos. Una persona puede tener una adicción, pero perfectamente va a trabajar todos los días, tiene su familia, tiene sus amigos, o sea, lleva, entre comillas, una vida normal. Totalmente, totalmente. Pueden ser funcionales, pero como le dice Eduardo, esta es una enfermedad que es progresiva. Entonces llega un momento En que ya no es funcional. en que ya no es funcional y que empieza a tener facturas que le están cobrando algo, ya sea un aislamiento de parte de su pareja, rechazo de parte de los hijos, menos rendimiento en sus responsabilidades, un accidente de carro que tal vez no vio un sapo que estaba y chocó. Empiezan a haber pequeños errores o pequeñas cosas que le empiezan a cobrar factura. No es sostenible que una persona sea adicta y sea siempre funcional. Falla en algo. Y Y hay- empiezan esas pequeñas cosas que pueden tal vez pasar desapercibidas o tal vez no son facturas tan altas, porque pues sí, te sacude más que te detuvo la policía, ahora por la ley cero tolerancia, con 1 o 2 cervezas ya te detienen. Ese tipo de cosas sí te pueden mover un poco más el piso y decir, quizás hay algo, que tu jefe te llame la atención porque ya no le estás rindiendo igual o cometiste algún error en una cotización que tenías que enviar o en una presentación, llegaste con los ojos rojos, no eras muy coherente. Empieza a fallar en algo. Y ahí es donde funciona, hace una diferencia entre las modalidades de tratamiento. Porque, a ver, hay un mito, Tony, y creo yo que esto es de interés para todos nuestros amigos que radio escucha, y es que mucha gente tiende a pensar, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi hermana consume alcohol y drogas, hay que internarlo. ¿Por qué lo voy a internar? O sea, porque no necesariamente todo consumo de alcohol y drogas necesita un tratamiento residencial internado. Te pongo un ejemplo.
el Centro Terapéutico de Adicciones nuestro es un centro de tratamiento que funciona bajo una modalidad 100% ambulatoria. Es decir, nosotros no internamos a nadie. Entonces, Eduardo, ¿quiénes son los pacientes que están ahí? ¿Cuál es el perfil? Son todas aquellas personas que trabajan, estudian, juegan un rol de papá, de mamá, de hijo, de hija, esposo, esposa, novio, novia, pero es decir que a pesar del problema del consumo de drogas, todavía hay cierta pertenencia, vínculo y cierta funcionabilidad, ¿verdad? Donde nosotros tenemos casos súper serios, sumamente importantes y delicados, pero que están siendo tratados mediante modalidad ambulatoria. Entonces, adictos funcionales, claro que los hay. La mayoría de repente pueden ser funcionales. O sea, seguir operando y aparentemente normal. Es correcto. Pero por dentro hay un infierno. Sí, Exactamente. Y son las máscaras que muchas veces vemos que ellos tienen. Obviamente nos hace mucho más ruido, nos mueve más el ver al bolito de la calle y decir, no, si es que yo no estoy como él, Correcto. yo no estoy en una situación de calle así, mira, me ando bien bañadito, bien bonito, bien rasurado. No. Entonces, el centro viene a funcionar y viene a crear una alternativa profesional para esas personas que necesitan seguir cumpliendo sus roles, pero que ya se dieron cuenta, ok, sí, tengo un problema, pero puedo salir adelante así. Esas son las señales que indican que eso ya no se puede resolver solo en la casa, necesitan ir con personas como ustedes. Claro. Sí, o sea, el criterio para entrar a un modelo ambulatorio con nosotros, por decir algo, es que la persona tenga alguna contención, es decir, alguna familia, algún familiar responsable que les esté apoyando, que haya todavía un vínculo familiar, ¿verdad?, con sus hijos, es decir... y que haga caso. Que hay todavía un trabajo... Ahí les enseñamos a que hagan caso. Entonces, el punto es como poder tener en cuenta este tipo de criterios. Porque cuando no puedes parar de consumir, digamos, el consumo es permanente, la recaída es constante, es decir, no logran pasar más de 3, 4, 5 días y vuelven a consumir y van perdiendo esa funcionabilidad. Es ahí donde el centro terapéutico, junto con todo el equipo clínico, que somos 10 profesionales los que estamos dentro, empezamos a evaluar la condición para poder darle una referencia a un centro de tratamiento residencial, a internarse, que le pueda dar la contención que por fuera no tiene, ¿verdad? Entonces, es de esa manera como se trabaja. Nosotros, ¿no?, en el centro, el primer paso que nosotros realizamos es una entrevista inicial que nos permite a nosotros como profesionales determinar qué tipo de programa es el más adecuado para el paciente. En el centro trabajamos como equipo multidisciplinario con psicólogos, médicos psiquiatras, psicólogos infantojuveniles, terapeutas de familia y terapeutas en adicciones. En esa entrevista nosotros vemos si el paciente es candidato o no a un programa ambulatorio o si requiere un tratamiento residencial. Si es candidato a un programa ambulatorio, de acuerdo a las sustancias que consume, la sintomatología que el paciente está presentando, lo vamos ya coordinando sus citas con los diferentes especialistas. Pero si nosotros vemos que este paciente no tiene la contención necesaria, lo vamos a referir a un programa de internamiento. ¿Cómo se nos acabó el tiempo? ¿Cómo los contactan? Hagamos algo utilitario, pues, para que alguien que esté en un problema les llame. O quiere identificarlo, Ajá. ¿verdad? Pues nos pueden contactar vía WhatsApp o llamada al 7866-9768 o vía nuestras redes sociales, CTA El Salvador en Instagram o CTA El Salvador en Facebook. Yo quisiera hacer una invitación a esto, ¿no? A todas aquellas personas que nos están escuchando y que quieren consultar, que quieren tener alguna impresión, ¿verdad? O hay un problema definido, que nos llamen, ¿verdad? Al 7866-9768, porque el objetivo de esa entrevista inicial con nosotros es de que las personas no salgan del centro terapéutico sin una alternativa en sus manos, ya sea que seamos nosotros quienes podamos ayudarles y en el caso de que no, por alguna razón, poderles orientar a lugares adecuados. Como decía Adriana, en los casos de tratamiento residencial, ubicarlos a tratamientos residenciales y orientarlos ahí. Y hay muchas veces personas que vienen del interior del país que no pueden estar viajando a las terapias ambulatorias con nosotros. Entonces, desde ahí se les da la orientación acerca de qué lugares
puedan tener más accesibles en sus lugares de También residencia. nosotros atendemos a nuestros usuarios, como les decía, trabajamos con personas fuera del país porque nos convertimos en una alternativa mucho más accesible para ellos. Lo podemos hacer en una modalidad 100% virtual si el paciente así lo requiere. Muy bien. Gracias. Qué gusto Gracias a conocerlos, ustedes. ¿verdad? Habrá parte 2. Habrán continuaciones de todo esto. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, si alguien quiere volver a ver o a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.